Saludos a todos los compañeros peregrinos en este camino de la Cuaresma. Bien, como ven, ahora me adelanté un poquito. Ya estoy compartiendo mi pantalla para esta presentación. Con el tercer domingo de Cuaresma comenzamos, en este día comenzamos con una serie de lecturas del tercer domingo al quinto domingo de Cuaresma. Estos pasajes evangélicos son considerados las lecturas clásicas para la preparación de aquellos que serán bautizados en Pascua. Los evangelios de estos tres domingos son tan importantes que se pueden usar cada año si la parroquia lo prefiere o así lo decida. El tercer domingo, el tema principal y la imagen que vimos era el agua, la mujer samaritana en el pozo. El cuarto domingo es la luz, es el ciego de nacimiento. El quinto domingo, el tema es la vida. Debemos la resurrección de Lázaro. Abrazar a Cristo a través del agua nos trae la luz de Cristo y una participación en la vida revelada por su resurrección. En el tercer domingo de Cuaresma, hoy que es el cuarto domingo de Cuaresma, estamos en el domingo Laudate. En el evangelio de este domingo, el cuarto domingo, seremos invitados a ver como Dios ve, a la ceguera, a la luz y la vista, y testificando a Jesús. Ahora echemos un vistazo a las lecturas de este cuarto domingo. El primer libro de Samuel, no voy a dedicar mucho tiempo a esta primera lectura de este domingo, porque el evangelio es la estrella principal de esta semana. La primera lectura cuenta la historia de la elección y unción del rey David. Estoy teniendo dificultades con este. Ay, Dios. La inclusión de este pasaje del primer libro de Samuel podría plantear la pregunta de por qué fue elegido para este libro para este domingo. La figura de David podemos decir que tiene un poco que ver con el tema principal de esta semana, porque lo principal tiene a Jesús como la luz del mundo. El punto principal de esta lectura que lo conectaría con el Evangelio es la declaración de que uno no debe de juzgar por la apariencia, porque Dios mira dentro del corazón y ve la realidad mayor. Ver como humanos en contra a como ve Dios. Por lo tanto, se convierte con la conexión principal con el Evangelio. Cuando vemos con nuestra visión y prejuicios limitados, podemos estar efectivamente ciegos a la plenitud del plan de Dios. La segunda lectura tiene un lugar mucho más relevante y seguro en relación con el pasaje del Evangelio. El tema es decididamente la luz en contraste con la oscuridad. El capítulo 5 de Efesios cae en una sección final y extendida de la carta que contiene una exhortación a cómo los discípulos deben de tener su conducta. Él da consejos sobre cómo manejar la ira, sobre amar como Cristo nos ha amado, evitando lo que es inmoral. Pero en los dos versículos justo antes de que comience este pasaje de esta semana, Pablo advierte a sus lectores que no se dejen de influir por aquellos que engañan con argumentos vacíos. Luego contrasta cómo los efesios fueron una vez oscuridad, pero ahora son luz. Si Jesús dijo que debemos ser la luz para el mundo,
Entonces tal vez se deduce que también podemos ser obscuridad para el mundo, algo que deberíamos de estar pensando nosotros muy bien, nosotros que somos discípulos de Jesús. En virtud del bautismo, los cristianos han dejado atrás la oscuridad del pecado y la creencia pagana y han sido iluminados por el Evangelio. Ahora pueden vivir a la luz de la bondad, la justicia y la verdad. Todos los secretos, mentiras, engaños, disimulos son todos expuestos cuando la luz se lleva a cabo. Una nueva integridad es posible en la vida del discípulo. El verso final es algo poético. Puede reflejar un himno que se comenzaba a cantar en los ritos bautismales para los primeros cristianos. Tal vez ellos cantaban cantando al cristiano recién bautizado cuando emergía de las aguas de la fuente bautismal. Ciertamente todo esto después se convirtió en una tradición años después. De hecho, los primeros cristianos se referían al bautismo como iluminación. El pasaje del Evangelio es bastante largo esta semana. Trataré de resaltar algunos puntos sobresalientes sin necesariamente pasar por cada versículo. La escena comienza con Jesús mirando a un hombre que era ciego. Los discípulos hacen una pregunta que las escrituras y la experiencia humana han hecho una y otra vez. ¿Estuvo el pecado involucrado con la desgracia del ciego? A lo largo de las escrituras hebreas, la mayoría de las veces era una máxima que Dios recompensaba a los fieles y buenos, mientras que Dios castiga en esta vida a los que pecan. La conclusión resultante se convirtió entonces en que si uno era bendecido materialmente y vivía una larga vida sin desgracia ni sufrimiento, claramente uno era bueno. Por otro lado, si uno sufría desgracia o una vida corta, es claramente que uno era pecador y merecía ese castigo. Esta teología da referencia al libro de Deuteronomio, a lo que le llaman los libros de la historia deuterocanónica, José, Jueces, Samuel, Reyes. Sin embargo, esta perspectiva simplista fue fundamentalmente dañada o terminada en las escrituras hebreas por el libro de Job, que ilustró que el sufrimiento es un misterio y los inocentes sufren sin que sea causada por algún pecado o culpa de uno. Debido a que los discípulos hacen esta pregunta, el prejuicio hacia que ellos sufren desgracia parece haber estado muy de moda. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado nosotros? A veces, ¿qué hicimos para merecer algún daño? ¿Qué hicimos para merecer algún revés? ¿Qué hicimos para alguna desgracia en nuestras vidas? Es la primera cosa que se nos viene a la mente a nosotros cuando nos sucede alguna desgracia. Jesús niega que él o sus padres fueran responsables de su condición por el pecado, sino más bien por los propósitos de Dios se aclaran a través de él. El Evangelio de Juan desde el principio ha hecho un gran tema del contraste entre la noche y la luz. Cada vez que escuches la palabra noche en un pasaje de este Evangelio, piensa en el pecado, la ignorancia, la falta de iluminación, el poder de lo que se opone a Dios. Los versículos 4 y 5 del capítulo 1 dicen que la palabra de Dios trajo vida al mundo y que esta vida fue luz para la humanidad. Luego dice que esta luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no lo ha vencido. Vemos a Nicodemo viene a Jesús para consultarlo por la noche, un símbolo de que aún no estaba iluminado por el Evangelio. Jesús se declara a sí mismo como la luz del mundo. Observe
¿Cuántas veces cuando los evangelios sinópticos nos dan una imagen, por ejemplo, un pastor en una parábola del pastor que busca la oveja perdida, la exhortación a los discípulos de ser luz al mundo, se convierte en todo esto en descripciones de Jesús mismo? Las imágenes que se usan para ilustrar parábolas o enseñanzas en otros evangelios, sobre todo en el evangelio de Juan, se vuelven cristológicas, es decir, describen la identidad más completa de Jesús. El estanque de Siloé fue alimentado por un manantial llamado Gihon Spring, un túnel creado por el rey Ezequías conectado a la piscina. Debido a que la altitud de la piscina es baja, se consideraba un punto de partida para los judíos que peregrinaban a la ciudad. Es posible que se hayan lavado a sí mismos en preparación para subir la colina al templo. La piscina fue cubierta por los romanos cuando destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La piscina actual fue reconstruida en el siglo V en el periodo bizantino. Jesús usa un gesto de hacer barro y untarlo a los ojos del hombre y le dice que se lave, que eso hace que lo cure. Ahora comenzamos una larga sección en la que el hombre había nacido ciego en diálogo con vecinos y fariseos. El diálogo se rompe en una controversia a medida que va avanzando. Como vemos, esta es la piscina de Siloé hoy en la actualidad. El hombre ciego de nacimiento se le pregunta cómo fue curado y él testifica de Jesús simplemente explicando cómo había sucedido. Sin embargo, ha perdido la pista de Jesús debido a que la curación había ocurrido en el sábado, que prohibía el trabajo. Como suele ser el caso en los evangelios, se consideraba que Jesús había quebrantado la ley en contra del trabajo al sanar a este hombre. Esto se convierte en un problema y el ciego de nacimiento una vez más da testimonio de Jesús, defendiéndolo contra la acusación de que no era fiel. Se le pregunta qué tiene que decir sobre él, y él, mostrando signos de una fe cada vez más profunda en Jesús, lo llama que él es un profeta. La siguiente escena trae a los padres del hombre a quienes se le pregunta si realmente había sido ciego. Ellos afirmaban esto, pero querían esquivar cualquier defensa adicional de él o de Jesús, porque dice que tenían miedo de ser expulsados en las sinagogas. La mención de que los padres temían ser expulsados en la sinagoga se cree que es una adición del escritor del Evangelio, y no es posible ellos decían que no era posible durante el tiempo del ministerio de Jesús, porque no había ningún mecanismo para la excomunión de los seguidores de Jesús en el tiempo de Jesús. Los grandes escritores o los eruditos piensan que esto probablemente refleja más al tiempo del que fue escrito el Evangelio. Leyendo entre líneas el Evangelio de Juan, está claro que existe algún tipo de relación dolorosa y tensa con el judaísmo. O sea, en el tiempo de Juan, cuando fue escrito este Evangelio, había cierta tensión entre el judaísmo. Después de la destrucción de Jerusalén, en un momento en que el judaísmo se estaba consolidando, después de perder su centro de culto central, que era el templo, los líderes crearon mecanismos de excomunión para mantener los grupos marginales como los primeros cristianos fuera de las sinagogas. Parece que la comunidad de Juan había sufrido una ruptura desgarradora con el judaísmo completo y se refleja en parte del tono que aparece en este evangelio. Bien, el hombre es llamado por segunda vez y se le pregunta acerca de Jesús. Nuevamente él lo defiende y le devuelve algunas críticas, algunas incluso sugiriendo que aparecen
tan interesados como para quererse convertir en discípulos. Esto es ridiculizado. Cuando los discípulos responden a su defensa, el hombre ciego de nacimiento es expuesto en su lugar por ellos al notar que había nacido en pecado. Por supuesto, esto se asumió porque había nacido ciego y llevan a cabo la excomunión. Cuando se encuentra con Jesús más tarde, llega una fe aún más profunda en Jesús al reconocerlo como el Hijo del Hombre y adorarlo. Jesús comenta sobre su misión. Él provoca una crisis de decisión en el mundo. Vemos cómo la progresión de la fe del hombre ciego, el hombre llamando a Jesús. Le preguntan si es un pecador, no lo sé, una cosa que sí es, que estaba ciego y ahora ya no veo. Comienza el ciego a decir, él es un profeta. Es inaudito que alguien haya abierto los ojos de una persona ciega de nacimiento. Si este hombre no fuera Dios, nada podría hacer. Y después dice, yo creo, Señor. ¿Estás a favor de la oscuridad o de la luz? Conduce a algunas personas que ven la exposición como ciego y viceversa. Los últimos versículos confrontan nuevamente la cuestión de la desgracia y el pecado. Jesús reafirma que la desgracia y el pecado no están conectados. El pecado está conectado con el rechazo voluntario y obstinado a reconocer la verdadera luz. Tal vez tanto o más otros pasajes de los evangelios, esta historia saca a relucir la realidad del pecado social, el prejuicio de los demás de una manera negativa. Las personas que sufren ceguera son pecadores. Esta evaluación del otro se asume. Lo llamamos pecado social porque este tipo de prejuicios pueden arraigarse en la sociedad y mantenerse ampliamente. Las formas que tales prejuicios pueden tomar son infinitas. Ellos toman su propia encarnación hoy de muchas maneras. ¿De qué manera nos aferramos a prejuicios como estos? La desgracia no se debe al pecado, pero el pecado puede hacernos ciegos. Los oponentes decían, naciste totalmente en pecado y estás tratando de enseñarnos. Jesús responde, si fueras ciego no tendrías pecado, pero ahora dice, vemos, por lo que tu pecado permanece. Algunas preguntas para reflexionar esta semana. ¿De qué manera los prejuicios injustos aún tienen la influencia en esta sociedad, en la sociedad y en la iglesia? ¿Qué responsabilidades tienen los cristianos de buscar iluminación con respecto a estas áreas de prejuicio? ¿Cómo se puede buscar? ¿Qué papel tiene la fe en Jesucristo en esas búsquedas? Eso es todo por hoy, queridos hermanos. Mis mejores deseos para su reflexión de esta semana.